Vamos a empezar. Bien. Yo primero hago mucho disparate. Yo tengo cactus, por eso yo voy cortando, porque yo siempre estoy haciendo disparate. Y siempre tengo a Lala en mi posición para que me acompañe. Y, y ya le empieza a ladrar, así yo, cállate. Cállate, mujer. Ah, pues sí. Tengo razón. Buenos días. Mi nombre es Chantal Susana, el número 24, y hoy le estaremos hablando sobre las redes informáticas. ¿Qué son las redes informáticas y cómo funcionan? Una red de computadores es un conjunto de dispositivos electrónicos interconectados que se comunican entre sí para compartir recursos e información. Estos dispositivos pueden ser computadoras, servidores, impresoras, routers, switchers, entre otros. La comunicación entre los dispositivos se realiza a través de cables, ondas electromagnéticas o mediante señales de radio. Para la comunicación entre dispositivos sea posible, se utilizan protocolos de comunicación que permiten la transmisión de información de manera organizada y segura. Los protocolos más comunes en redes de computadoras son TCP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, entre otros. Protocolos de comunicaciones de redes. ¿Qué son los protocolos de comunicaciones de redes? Los protocolos de comunicaciones o de comunicación son un conjunto de reglas y normas que permiten la transmisión de información de manera organizada y segura en dispositivos en una red. Estos protocolos se encargan de dividir la información en paquetes, establecer conexiones entre dispositivos, verificar la integridad de los datos, entre otras funciones. El modelo OSI. El modelo OSI o Open System Interconnection es un modelo de referencia para los protocolos de comunicación en redes de computadoras desarrollado por la Organización Internacional de Normalización o ISO en la década de 1980. Este modelo divide las funciones de comunicación en 7 capas, cada una de las cuales se encarga de una tarea específica. A continuación podemos ver las 7 capas, que está la física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. No, espérate, tengo que ver el tuyo que tengo. Ok. Capa física. Esta capa se encarga de la transmisión física de los datos a través de la red. Es responsable de la transmisión de bits a través de un medio de comunicación físico como un cable o una fibra óptica. También se encarga de la especificación de las características eléctricas, mecánicas y de procedimientos de conexión para el medio físico utilizado. Capa de enlace de datos. Esta capa se encarga de la transmisión de datos entre dispositivos adyacentes en la red. Es responsable de la detención y corrección de errores en los datos transmitidos, así como la gestión de flujos de datos entre los dispositivos. Capa de red o red. Esta capa se encarga de la transmisión de datos a través de múltiples redes en la red global. Es responsable de la determinación de la mejor ruta para la transmisión de datos y de la fragmentación y resemblaje de los paquetes de datos. Capa de transporte. Esta capa se encarga de la transferencia de datos de un extremo a otro de la red. Es responsable de garantizar la entrada confiable de los datos, el control de flujo y la secuenciación de los datos transmitidos. Capa de sesión. Esta capa establece, mantiene y termina las conexiones entre los dispositivos de la red. Es responsable de la gestión de la sesión, la sincronización de datos y el control de errores. Capa de presentación. Esta capa se encarga de la presentación de datos para que puedan ser entendidos por las aplicaciones. Es responsable de la codificación, comprensión y cifrado de los datos transmitidos. Capa de aplicación. Esta capa proporciona servicio de red a las aplicaciones que se ejecutan en el sistema. Es responsable de la comunicación entre procesos de aplicación en diferentes dispositivos como correo electrónico, navegación web, transmisión de archivos, etc. Algunos ejemplos de los protocolos que residen en cada una de las capas del modelo OSI son: en la capa física podemos encontrar RS-232, B.35, Ether 100 base T, 100 base TX, etc., DSL, ISDN y ATM, entre otros. En la capa 2, en el enlace de datos, podemos encontrar Ether, Wi-Fi, Token Ring, FDDI, PPP, HDLC y Fragment Relay.
En la capa 3, que es red, IP, ICMP, ARP, RARP, OSPF, BGP, RIP, EIGRP, entre otros. En transporte podemos encontrar TCP, UDP, SCTP, SPX, DCCP, entre otros. En la capa 5, en sesión, podemos encontrar NetBIOS, RPC, SQL, NFS, AppleTalk y SIP. En la capa 6 de presentación podemos encontrar JPG, GIF, PNG, MPG, SSL, TCL. Y por último, en la capa 7 de aplicación podemos encontrar HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, SSH, Telnet, DNS y SNMP. Es importante destacar que algunos protocolos pueden abarcar más de una capa de modelo OSI, ya que las funciones de las capas están interrelacionadas y no siempre es posible distinguir claramente entre ellas. Ay, ¿qué tú sabes? Respira un chin. Yo ni ese conflicto. Cuando ya entre le tire buffet. Ok, la otra parte, es que esta parte de la posición. Déjame revisar si voy bien, espérate que yo me bugueo. Ok, yo hice hasta esta parte. Ahora que yo voy por la 33, pero 13 puntos. Es la posición más larga que yo tenía. Ok, 4. Déjame borrando los mensajes para no confundir. ¿Cuál es el modelo de referencia TCP? Y acá la capa de modo TCP. ¿Cuál es el protocolo? Ajá. ¿Le pongo color? Sí, porque debe así poner vida. Ok, aquí está este punto. Y este punto entero tiene este párrafo. Seguimos. Modelo de referencia TCP/IP. ¿Cuál es el modelo de referencia TCP/IP? El modelo de referencia TCP/IP es un modelo de capas utilizado en redes de computadoras para describir el flujo de datos a través de una red. Fue desarrollada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para su red ARPANET y es ampliamente utilizado en la actualidad como modelo de referencia para la comunicación de red en todo el mundo. El entorno TCP/IP consta de 4 capas, como podemos ver, que es capa de aplicación, transporte, internet y acceso a la red. La capa de aplicación, esta capa proporciona servicio de red a las aplicaciones que se ejecutan en el sistema. Los protocolos de esta capa permiten la comunicación entre procesos de aplicación en diferentes dispositivos como correo electrónico, navegación web, transferencia de archivos, etc. La capa de transporte, esta capa se encarga de la transferencia de datos entre dispositivos. La capa de transporte establece una conexión entre los dispositivos y garantiza la entrega de datos de manera confiable. Los protocolos de esta capa incluyen TCP y UDP. La capa de Internet, esta capa se encarga de la transmisión de datos a través de la red. La capa de Internet enruta los datos a través de la red y se encarga de la fragmentación y desemblaje de los paquetes. El protocolo de esta capa es el protocolo de Internet IP, la capa de enlace de datos.
Esta capa se encarga de la transmisión física de los datos a través de la red. Los protocolos de esta capa especifican cómo los datos se transmiten en la red, como la codificación de los datos en señales eléctricas o de luz. Los protocolos de esta capa incluyen Ethernet, Wi-Fi, PPP, entre otros. ¿Cuáles protocolos residen en la capa de modelo TCP? Algunos ejemplos de los protocolos que residen en la capa TCP/IP son capa de aplicación HTTP, FTP, SMTP, Telnet, DNS, DHCP, entre otros. La capa de transporte TCP/UDP, capa de Internet IP, ICMP, ARP. Y en la capa de datos, de enlace de datos, Ethernet, Wi-Fi y PPP. La diferencia que podemos encontrar entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP es que las principales diferencias entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP son: el modelo OSI tiene 7 capas, mientras que el modelo TCP/IP tiene 4 capas. El modelo OSI es un modelo de referencia teórico, mientras que el modelo TCP/IP es un modelo práctico que se utiliza en la implementación real de redes de computadoras. El modelo OSI tiene una capa de presentación y una capa de sesión que no se encuentra en el modelo TCP/IP. Estas funciones se integran en la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Las capas del modelo TCP/IP tienen nombres diferentes a las del modelo OSI, aunque algunas de ellas tienen funciones similares. La capa de aplicación del modelo TCP/IP incluye funciones de las capas de aplicación, presentación y sesión de modelos OSI. La capa de Internet del modelo TCP/IP es similar a la capa de red del modelo OSI, y la capa de enlace de datos del modelo TCP/IP incluyen funciones de la capa. Encapsulación de data y el modelo OSI. Encapsulación de datos se refiere al proceso de agregar una cabecera y/o un remate de datos que se están transmitiendo para poder transmitirlos a través de una red. La cabecera y el remate contienen información necesaria para el envío de los datos, como la dirección de origen y destino, la longitud del paquete y la información de control de errores. En el modelo OSI, cada capa del modelo agrega su propia cabecera y o remate de los datos que recibe antes de pasarlos a la siguiente capa. Esto se llama encapsulación de datos. En el modelo OSI, cada capa agrega información específica de esta capa para permitir que la información se transmita de manera eficiente y efectiva a través de la red. Ay, esto se llama algo. Le di 3 veces a ver más. Tipos de redes. Los distintos tipos de redes son PAM, Personal Area Network. Es una red de corto alcance utilizada para la comunicación entre dispositivos personales como teléfonos móviles, tabletas, auriculares inalámbricos, etc. Las tecnologías utilizadas en la PAN incluyen Bluetooth y NFC. LAN, Local Area Network, es una red de área local utilizada para la comunicación entre dispositivos en un área geográfica limitada, como una oficina, un edificio o una universidad. Las LAN pueden ser cableadas o inalámbricas y utilizan tecnologías como Ether y Wi-Fi. MAN, Metropolitan Area Network, es una red de área metropolitana utilizada para la comunicación entre dispositivos en una ciudad o un área metropolitana. Las MAN se utilizan para conectar múltiples LAN en una área geográfica más grande y utilizan tecnologías como SONET y ATM. WAN, Wide Area Network, es una red de área amplia utilizada para la comunicación entre dispositivos en diferentes ubicaciones geográficas, como una empresa con múltiples ubicaciones en diferentes ciudades o países. Las WAN utilizan tecnologías como las líneas telefónicas, el cable coaxial, la fibra óptica y las conexiones inalámbricas. GAN, Global Area Network, es una red que cubre todo el mundo y conecta múltiples redes WAN. Las GAN se utilizan para la comunicación a nivel mundial y utilizan tecnologías como la satélite y la conexión de fibra óptica submarina. VPN, Virtual Private Network,
es una red privada virtual que utiliza una red pública para transmitir datos de manera segura y privada a través de una conexión cifrada. Las VPN se utilizan para la conexión segura a la red de una empresa desde una ubicación remota como el hogar o una cafetería. Topologías de red. ¿Qué son? Las topologías de red se refieren a la forma en que se conectan los dispositivos en una red de computadora. Hay varios tipos de tecnologías de red, cada una de sus propias ventajas y desventajas en términos de rendimiento, escalabilidad y facilidad de administración. Los tipos de topologías de red son las siguientes. Está la anillo. En esta topología los dispositivos se conectan en un círculo cerrado o anillo. Cada dispositivo está conectado directamente a los dispositivos adyacentes y los datos se transmiten en una sola dirección alrededor del anillo. Árbol. En esta topología los dispositivos se organizan en una estructura jerárquica de ramificaciones. Un dispositivo central se conecta a varios dispositivos secundarios que a su vez pueden estar conectados a dispositivos más pequeños. Los datos se transmiten desde el dispositivo central a través de la jerarquía de ramificaciones. Bus. En estas topologías, todos los dispositivos se conectan en un cable de red común. Los datos se transmiten a través del cable de red y todos los dispositivos pueden recibir los datos. Si un dispositivo envía datos, todos los demás dispositivos los recibirán, pero solo el dispositivo de destino los procesa. Estrella. En esta topología, todos los dispositivos se conectan a un punto central como un concentrador o un switch. Todos los datos se transmiten a través del punto central que los distribuye a los dispositivos de destino. Línea. En esta topología, los dispositivos se conectan en una línea recta, los datos se transmiten de un dispositivo a otro en secuencia y solo dos dispositivos están directamente conectados entre sí. Malla. En esta topología, cada dispositivo está conectado directamente a todos los demás dispositivos en la red. Los datos se transmiten directamente entre los dispositivos sin tener que pasar por un punto central. Mixta. Esta topología combina dos o más tipos de topologías de red. ¿Qué es Ethernet? Es una tecnología de red de área local, LAN, que utiliza un conjunto de estándares para la transmisión de datos a través de un cable de cobre o de fibra óptica. Ethernet fue desarrollada por Xerox Corporation en la década de 1970 y se ha convertido en la tecnología LAN más comúnmente utilizada en todo el mundo. Los estándares de Ethernet especifican cómo los datos se transmiten a través del cable, cómo se manejan los errores y cómo se accede al medio compartido. Los estándares Ethernet también especifican la velocidad de transmisión de datos que pueden variar desde 10 Mbps hasta variar los gigabytes por segundo. Ay, Dios mío. ¿Qué han hecho? No, que yo terminando ya. Una y dos, que me faltan dos párrafos para terminar. No, pero ya la segunda un poquito más fácil, es súper corta. Trama Ethernet. La trama Ethernet es un formato de paquete de datos utilizados en redes Ethernet. Esta trama se compone de varios campos que se utilizan para transportar la información de origen y destino, así como los datos a transmitir. A continuación se describe cada uno de los campos de la trama Ethernet. Preamble es un campo de 7 bytes que se utiliza para sincronizar el reloj del receptor con el emisor. Es SFD, Start Frame Delay. Es un campo de un byte que indica el final del campo de preámbulo y el comienzo del campo de dirección de destino. Destination MAC es un campo de 6 bytes que contiene la dirección MAC del dispositivo receptor. Source MAC
Es un campo de 6 bytes que contiene la dirección MAC del dispositivo emitor. Type es un campo de 2 bytes que indica el tipo de protocolo utilizado en el campo de datos. Data and Path es un campo variable que contiene los datos que se transmitirán, así como un relleno para alcanzar la longitud mínima requerida. FCS, Frame Check Sequence, es un campo de 4 bytes que se utiliza para comprobar que la trama no ha sido corrompida durante la transmisión. Unicast, Multicast. No, espérate. Unicast, Multicast y Broadcast. Son 3 formas diferentes de enviar información en una red. Unicast es una forma de comunicación en la que se envía información desde un dispositivo emisor a un dispositivo receptor único. En este caso, el paquete se envía a una única dirección MAC específica. Multicast es una forma de comunicación en la que se envía información desde un dispositivo emisor a múltiples dispositivos receptores. En este caso, el paquete se envía a una dirección MAC. Multicast especifica que puede ser recibida por varios dispositivos. Broadcast es una forma de comunicación en la que se envía información desde un dispositivo emisor a todos los dispositivos de una red. En este caso, el paquete se envía a una dirección MAC de broadcast específica, que es recibida por todos los dispositivos de la red. Tú sabes lo rápido que me puedo haber hecho hasta el miércoles sin perder 10 puntos. Tú sabes lo buena que yo soy copiando y pegando y que tenga coherencia. Te voy a enseñar ahorita. Déjame terminar. Ya, porque este es el último test. Funcionamiento. La comunicación de sistema hard duplex es una forma de comunicación en la que los dispositivos pueden enviar y recibir información, pero no simultáneamente. Es decir, la comunicación se realiza en ambos sentidos, pero no se puede enviar y recibir datos al mismo tiempo. Un ejemplo común de este tipo de comunicación es una conversación por radio, en la que los usuarios deben esperar su turno para hablar. Por otro lado, la comunicación de sistema full duplex es una forma de comunicación en la que los dispositivos pueden enviar y recibir información simultáneamente, es decir, pueden comunicarse en ambos sentidos al mismo tiempo. Esta forma de comunicación es común de redes Ethernet y en sistemas telefónicos modernos. Muchas gracias.